is not how much we do or how big the things are, but how much love we put in doing it. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo. Yo de veras que lamento con todo mi corazón que el racismo sigue siendo como los más grandes temas tabús en América Latina, en Guatemala y en muchos lugares. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos. Defender la libertad de vuestros hombres. Amigos, la verdad que es conmovedor este informe, donde hemos tenido mujeres de la historia, de esta historia presente. Muchas de ellas están aquí, algunas no pudieron hacerse presentes hoy, pero están en nuestro corazón. Simbólicamente, estas mujeres representan a cada uno de esos años de recuperación democrática, porque hay que hablar sobre lo que sí se ha caminado, sobre lo que se ha obtenido y sobre las cosas que quedan por construir, por suerte. Pero Uruguay detentaba en sus momentos, en el siglo pasado, los más grandes derechos para las mujeres, irrestrictos. Sin embargo, hoy hay ley de cuotas y esa ley muchas veces no se ve trasuntada, por lo menos en el Parlamento uruguayo, donde Uruguay está en el puesto 16 de los 19 países latinoamericanos. Entonces yo quiero preguntarle, apenas unos días después de las elecciones nacionales, una semana, hoy domingo, quiero preguntarle a todas estas mujeres, ¿de verdad hay un apartheid político? ¿Hay un afuera y un adentro? Las mujeres que están hoy aquí, ¿cómo han hecho para sostener esta historia como empresarias, como políticas, como intendentes, como activistas sociales, como ministras, como dirigentes políticas, como periodistas, en fin, no sé si como artistas, como soldados, como directora nacional de la Escuela de Policía, como obrera del empleo doméstico, como desde el arte,
desde los lugares que creo que no se nos escapa ninguno, la exportación, la salud. Solo esto para empezar, chicas. La salud en el Uruguay está sostenida sobre mujeres, así como la docencia. Entonces sí, dejamos lo más preciado de nuestra vida, un hijo, un nieto para educar. Viene la enfermera, viene la nurse, viene la doctora y no tenemos ningún reparo, pero cuando llega la hora de marcar presencia, de decir lo que pensamos, las cosas tal vez no fluyan tan fuertemente como uno quisiera. Empiezo por Ana Olivera. Pero así nomás, de una. No, tengo puesto. No, ella ya tiene el micrófono. Muchas gracias. En primer lugar, creo que en la primera afirmación que hiciste, que me hizo pensar mucho, creo que para las mujeres que realizamos actividad en cualquier ámbito, en mi caso, como en muchas que estamos acá, que en primer lugar fuimos militantes sociales, militantes políticas simultáneamente, y que nunca nos imaginamos, además, que íbamos a tener algún tipo de responsabilidad. De las cosas que yo aprendí es que todo nos cuesta el doble. Más allá del esfuerzo, del estudio, de todas las actividades que uno realiza con ese signo que plantea la primera frase de tu programa, que es que en realidad lo primero que a uno lo moviliza para hacer cosas en cualquier nivel de la sociedad es el amor, es la búsqueda de la felicidad de la sociedad. Yo aprovecho a decir públicamente algo que muchas me han escuchado respecto a mi amiga Lilian, que hace muchísimos años, en el año 91, se me acercó para pedirme una firma para la cuota. Y yo le dije una cosa terrible. Fue terrible lo que le dije y siempre lo recuerdo y siempre se lo he dicho. Le dije, pero Lilian, digo, ¿vos te das cuenta qué horrible? Así le puse esta cara de asco. ¿Vos te das cuenta qué horrible que te digan, saliste electa por la cuota? Así, y de verdad, nunca me he cansado de pedirle disculpas. ¿Quién está en contra de la cuota, Graciela? No, yo no estoy en contra de la cuota. Quisiera que no existiera, pero Julia Arévalo, por ejemplo, que también debiéramos recordarla, fue la primera senadora del Partido Comunista en América Latina, la primera mujer senadora. Yo trabajé en el Senado del 85 al 93, fui secretaria de Germán Araujo y en el 93, cuando él se murió, me fui. Y cuando yo me retiré, en ese año todavía en el hemiciclo, ni de diputados ni de senadores, había baño de damas. Sí, sí. No sé cuándo lo hicieron. No sé, yo recuerdo. Entonces, yo lamento al arquitecto mucho, senador Arana, sí, cuidándome la puerta para que yo, periodista, pudiera compartimos contigo muchas sesiones. Tú eras, bueno. En realidad preferiría que esa ley no fuera necesaria, pero creo que en el Uruguay todavía es necesaria. Es una sociedad todavía muy machista, muy misógina, y bueno, es una puerta de entrada que tenemos que saber utilizarla y aprovecharla, por supuesto, en el buen sentido de la palabra. O sea, el lugar que nos tenemos que ganar no es por la cuota. Tenemos que demostrar que tenemos la capacidad para hacerlo, pero la cuota es algo formal que nos permite ingresar. Solange. Estas mujeres extraordinarias. Yo debo decir que probablemente sea la única voz en contra de la cuota, pero por algunas razones muy específicas. En primer lugar, porque una acción de discriminación positiva o acción afirmativa debe ir direccionada a aquellas personas que efectivamente no tienen oportunidad. Por eso yo apoyo, sí, la discriminación positiva a las personas afrodescendientes, porque estructuralmente y por historia no tienen posibilidad de tener acceso ni a la educación, ni a la salud, ni al trabajo. También apoyo la cuotificación para las personas homosexuales, lesbianas y transexuales, porque no van a conseguir un lugar de trabajo digno si efectivamente no le damos la oportunidad. Pero yo tengo, en segundo lugar, una profunda convicción de que la mujer es muchísimo más poderosa que una cuota. Si la mujer es capaz de mantener su casa
cuidar a sus hijos, cuidar a sus padres cuando están enfermos, sus abuelos, trabajar y hacerlo de una forma digna, responsable, yo creo que no necesitamos una cuota. Somos lo suficientemente fuertes como para si golpeamos una puerta y no nos las abre, la podemos derribar. ¿Mónica? Bueno, yo soy de las que originalmente tenía una posición similar a la que dice Solange y la que tienen algunas otras compañeras. A veces uno trabaja en un micromundo en el que puede mantener una igualdad en el relacionamiento con los varones en ese micromundo. Cuando uno sale a tener tareas de representación política, sean en el legislativo o en otras áreas, siempre es mucho más difícil. Y en la política hay un ambiente muy masculino. Le debo decir a la compañera que lo primero que hice cuando ingresé al Senado fue juntar firmas de todas las funcionarias, de todas las senadoras, que éramos 2 en esa área, estábamos con Marina, y lo que nos pusimos fue a motivar a la gente, a las mujeres y también a los varones, para poder tener eso, un baño, porque el nuestro es el de los visitantes, el de todas las niñas que visitan por las escuelas del Senado, y uno está trabajando y en una sesión, bueno, costó, pero ahora hay baños más adecuados para las mujeres. Yo creo que la discriminación existe, no se puede tratar igual a lo desigual, nadie te regala nada porque existe una cuota, y ningún país que haya tenido una representación adecuada a nivel parlamentario, salvo Finlandia y Cuba, lo han hecho sin un mecanismo que facilitara esto. Entonces me parece que no es una medida para siempre, es una medida reversible, pero se revierte cuando se revierta la desigualdad. Teresa. Yo creo que personalmente no estoy a favor del 30%, uno va al 100%, ¿no? El 30% me parece poca cosa para esas características que tenemos nosotros, que es, creo que una forma de que no se dan cuenta lo que tiene una mujer en cualquier orden de la vida y en cualquier actividad. El error está en que no se dan cuenta el potencial que tienen en todas las órdenes, en la parte universitaria, en las empresas mismas faltan gerentes mujeres. Entonces, yo creo que tendríamos que ver qué capacidades hay y si hay escuelas de formación de políticos o políticas y ver a través de esas capacidades si llegan o no por su capacidad y porque han pasado por una escuela. Hoy no existe esa escuela. Hay escuelas naturales, familiares, en donde uno se fue formando y por eso uno tiene esa experiencia que la puede volcar. Tal vez ustedes que están en la política y lo ven, un hecho que no es menor, pero que parece mínimo, en un club que prefiero no mencionar, no había, había secador de pelo para las mujeres del club. Mandé una carta a los directores hombres y apareció el secador de pelo, porque no se les había ocurrido. Pero entonces está nosotras en construir ese cambio, y ese cambio lo tenemos que estar construyendo permanentemente. Bien. ¿Cristina? Pusiste unos ojos muy grandes. Bueno, son tus ojos. Desde esa mirada, ¿cómo mira usted? No te estaba comprometiendo a nada con mi mirada, era mi mirada, como dices tú. Yo lamento mucho, mujeres políticas, mujeres todas, que hayan tenido que llegar a la cuota. Pienso que si no llegan a la cuota, no lo iban a tener nunca. El día que, cuando se cumplieron 10 años de la bancada bicameral femenina, hicimos un acto muy lindo, muy sencillo, en el Ateneo, y ahí comentamos con Beatriz, y ella me dio la noticia, digamos, o me informó sobre esa cuota del 30%, que era por única vez. Ahí se me pararon los pelos de la nuca y le dije, ¿cómo por única vez? ¿Qué es esto? Dice, no, por única vez lo logramos, ahora hay que seguir luchando, después va a haber que seguir luchando. Es decir, estamos siempre, las mujeres tenemos que hablar de la lucha permanente. No hay nada que se nos dé por un estado natural. Tenemos que luchar. Yo no sé si tú te acordás, porque eras muy joven, cuando estábamos en la Concertación, cuando vino Simone Veil.
La que joven, pero te seguía. ¿Te acordás, Margarita? Te seguía, ustedes. Bueno, para mí eras una nena, querida. Bueno, sí, no te digo que seas tan chica, eras la más chica de todas. Era la mimosa de todas. Sí. Y Simone Weil, tuvimos un encuentro en la universidad, dijo claramente, la política es un club de hombres. Margarita. Porque mientras nosotras criamos a los hijos, ellos salen ya empiezan a ensobrar listas y a repartirlas. Esto no lo digo yo, lo dijo Simone Weil. Cristina, ¿sabes por qué voy a Margarita? Porque fue testigo contigo de esa charla, de ese encuentro, pero además Margarita dejó ¿Cómo la no? política. Pero ¿Dejaste Margarita la puede política, hablar Margarita? más que yo de eso. ¿Por qué razones? Yo creo que hay edades para estar en política y me parece una vergüenza del mundo masculino que se eternice y que no le dé lugar a la gente más joven, mujeres o hombres. ¿Pero te retiraste por tu edad? Claro, exactamente. Yo creo que hay que dejar venir a la gente más joven. Me hubiera gustado que se renovara el Parlamento permanentemente, porque no es lo mismo tener una determinada edad y determinadas vivencias de su tiempo que la gente de las nuevas generaciones. Han habido cambios muy grandes. Yo quiero agregar una sola cosa, Raquel, sí. Y es que nosotras tenemos que tener claro que el mundo público fue construido por los hombres. Sí. Ellos construyeron las instituciones, construyeron el Estado y por lo tanto las reglas de juego. Las reglas de juego que también son las leyes, etcétera, eso que nos cuesta tanto cambiar, que establecen reglas de juego en donde la mirada es masculina y las reglas de juego son masculinas. Pero las mujeres somos el eje vertebral, no porque ahora seamos en este momento mayoría, pero sí de la sociedad. Somos la que generamos, junto al hombre obviamente, pero generamos vida. Dos aspectos trascendentales de nuestra sociedad. Yo planteaba al principio, Beatriz Silva, ¿tú tenés 39.000 personas a tu cargo? 29.000. Es bastante también. Mucho. Unas cuantas. Unas cuantas. La mayoría mujeres. 70% mujeres. Estamos hablando de las trabajadoras de ACE. De ACE. Para esas mujeres, ¿qué cambio ha habido? En la salud se ha dado en el último tiempo esto de que la mayor cantidad de los trabajadores de la salud son mujeres, en todos los ámbitos. Antes eran las enfermeras, y hoy nuestros compañeros cuando hablan de las enfermeras, dicen las enfermeras, dicen las nurses. Y en realidad está bien porque la mayoría son mujeres. Pero ha habido un viraje no solo en el trabajo del día a día, sino en la formación de mujeres. Hoy hay muchas mujeres cirujanas, hay mujeres anestesistas, que eran profesiones que estaban reservadas a los varones solamente. Nosotros tenemos una realidad que es que también el 70% de nuestro dinero en salario se lo pagamos a las mujeres, que el 75% de los gerentes de ACE somos mujeres. Bueno, en el caso del directorio no, somos 5, una mujer, 4 varones, pero en la alta gerencia el 75% son mujeres. El 60% de los directores de unidades ejecutoras son mujeres, pero los hospitales grandes todavía están los varones. Y los servicios del primer nivel, donde hay más contacto con la gente, donde la educación para la salud, la promoción y el contacto con más personas, bueno, ahí las mujeres son las que van optando por esos lugares. Señora Lilian Quechichán, ¿cómo se llega a ser ministra en un mundo de hombres? Bueno, a ver. Que ahí no hubo cuota, hay una decisión política. Bueno, una cuota muy reducida, ¿no? Somos 2 ministras en 13. Por lo tanto, ahí todavía vamos corriendo muy de atrás. Por eso yo he creído siempre en la cuota, porque rompe los ojos que si todavía nos estamos acordando de Julia Arévalo y de Alba Roballo, es impensable que en todos esos cientos de años no hubiera habido mujeres inteligentes capaces de ocupar esos lugares. Es como dice Margarita, es un mundo diseñado por los hombres. Yo creo que en este último tiempo, y en donde han pasado las mujeres, en el Parlamento con Margarita, con Beatriz, con Glenda, con Mónica, ahora con Verónica seguramente, han dejado su sello con leyes que han sido muy transformadoras. Y en donde estamos, yo estoy en 2 áreas que tienen mucha inequidad todavía. En el deporte
hay 200.000 deportistas federadas y solo 16.000 son mujeres, menos del 10%. Es decir, todavía los clubes, las instituciones y las federaciones no privilegian el deporte femenino. 60.000 chiquilines jugando al fútbol infantil, 1.500 niñas. Y ahí tenemos que trabajar con los prejuicios de los padres y de los propios clubes que ven un problema incorporar a las niñas a una cosa que es un mundo muy masculino. Y en el turismo hay algunos temas, por ejemplo, en las instituciones donde nosotros estamos, hoy hay sala de lactancia, digamos, esa cosa que no es que los hombres no lo tuvieran presente, pero hay una sensibilidad diferente que nos hace hacer cosas concretas por las mujeres. Y hay algunos temas, como el tema de la explotación sexual infantil de niñas y niñas o adolescentes en el turismo, que sí hemos trabajado mucho y que hemos logrado en este último tiempo que el presidente Mujica votara un decreto que ya es obligatorio para cualquier empresa turística, y cuando se va a registrar al Ministerio de Turismo tiene que acordar el código de ética de la Organización Mundial del Turismo, que debe denunciar esos casos. Yo esas cosas las siento como un enorme triunfo. Si te cuento cómo llegué a ser ministra, ocupo todo el programa, porque en realidad, como dice Ana, he sido una militante política, a la salida de la dictadura fui delegada de base, cuando el general Sereña se la reestructura en el frente, fui la primer delegada de base en la estructura del frente, fui edil cuando Tabaré Vázquez fue intendente, fui diputada, directora de turismo de Montevideo, y en realidad yo, Lilian Quechichán, he tenido siempre un hogar muy democrático y un marido muy seguro de sí mismo. Llegamos a un tema donde vamos a tener que poner una pausa porque vamos a hablar de ellos. En mi caso particular, conozco miles de otros casos que deben luchar cada vez que llegan de militar a su casa con que el marido no tenga una cara hasta el piso y les cuestione todo. Y eso es muy duro. Bueno, la mujer múltiple acción, múltiple trabajo. Vamos a poner un punto por aquí porque creo que están todas con ganas de seguir, porque este tema no se agota acá, el de las cuotas, pero además a veces esto parece una cosa de suerte o parece que alguien sí tuvo un marido o un compañero que permitió la carrera, otros han optado por carreras solitarias, como decía Cristina en el programa de la semana pasada, optó por su carrera y con un gran desapego de cosas centrales, dejando cosas de lado para construir esa carrera. Entonces yo quiero saber cuánto se pierde y cuánto se gana, porque allá tenemos a una doctora que es cardióloga que nos va a decir cuánto está pesando en todas nosotras el estrés, que hasta ahora era masculino. Mire usted. Bien, Janet Puñale, el costo que tiene dejar una carrera política y retomarla después, en tu caso, por ejemplo. Bueno, yo considero como Ana que a las mujeres nos cuesta el doble, pero también tenemos el doble de capacidades para distribuir nuestros tiempos. Y si somos del interior, como en este caso, que me siento la única mujer política del interior acá, muchísimo más, porque el Uruguay ha tenido el grave problema de la centralización. Esa capital con esa cabeza tan grande, donde si queremos estudiar, tenemos que venir a Montevideo. Y bueno, si queremos superarnos, si vivimos en un pueblo muy chico, como yo me crié en Lascano, dentro de La Rosal, tenemos dificultades a veces donde quedarnos, que la pensión, que el colegio. Hay universidad en Rocha ahora. Sin duda, claro que sí, y nos alegramos mucho que se descentralice la educación. Entonces pensemos también de que habemos mujeres del interior que miramos hacia arriba y vemos un Montevideo que lo tiene todo y en el cual trasladarnos significa costo, significa muchas veces que nuestros padres tengan menos cosas, y cuando uno está en la política cuesta, porque uno es madre. Digo, yo tuve mis hijos en el año 99 y en el año 2000 siendo diputada. Y recuerdo no había ley de preembarazo. Precisamente, el reglamento de la Cámara, cuando fui al doctor Catalurda, que lo recordamos todos con gran cariño, tenía unos 30 años y fui a pedir licencia maternal, porque yo era el momento más divino de mi vida, del cual toda mujer
sueña con ser madre, y me dijeron, no, escribana, en realidad nosotros tenemos que darle licencia. Y me rebelé tanto y me enojé tanto porque de la felicidad a la tristeza, pero ahí tenía el sostén de mis compañeras de la bancada femenina, de todas aquellas 14 mujeres que habíamos, en el cual estaba Margarita, Glenda, Beatriz, y donde éramos un bloque que nos unía, nos une la solidaridad. Por eso digo que independientemente de estar a favor de la cuota o no, las mujeres tenemos una gran garra y solidaridad, que eso sí nos diferencia con los Bien, hombres. pero acá hay dos mujeres que estaban en ese grupo que no están, hay varias más, porque Margarita ya dijo por qué había Mi optado. recuerdo, perdón, de Susana Dalmás. Susana. Quiero recordar esa gran mujer política. Permítame, porque creo que es muy justo recordar. Esta historia de la diversidad en las opiniones políticas, pero cómo las mujeres de cualquier manera han mantenido, a pesar de muchos pequeños fracasos y algunas crisis, han mantenido esa permanencia. Beatriz, perdón, Beatriz. No. Yo, ¿por qué no estás más? Ella tiene micrófono. Tengo la cucaracha. La cucaracha va en el oído, solapero. Esto es solapero. Me está gritando, me rezonga permanente. No, primero agradecerte, me parece que corresponde agradecerte a ti el poder juntarnos todas, porque, bueno, no es fácil. Y previo a lo que tiene que ver con nosotras a instancias electorales, placer encontrarnos, te ha costado poner orden, pero bueno, la verdad, la ansiedad por vernos y la alegría conocer, de vernos. Totalmente. Y eso, ¿sabes qué era lo que te quería decir? Porque a veces cuando se nos escucha, porque obviamente tenemos que tratar el tema del poder, porque acá de lo que se trata es del manejo del poder, el poder masculino en política, en la familia, en los medios de comunicación, en lo económico, porque es verdad que estamos en todos lados, pero donde se ejerce el poder todavía no estamos. Es decir, y es verdad que algunas llegan, pero proporcionalmente llegan muy pocas. Entonces, me parece que acá el tema es, como decía Margarita, como decía Lilian, el tema de cómo se ha construido todo esto en términos masculinos. Y obviamente el poder es algo que a nadie le gusta compartir. Y cuando los códigos son tan diferentes, bueno, ahí es el problema. Pero lo que yo quiero rescatar, hablando ahora, como decía, yo tengo tan claro ese día que venía enojada con su pancita, Janet, que bajó a mi despacho y me dice, mirá lo que me hacen, porque además las dos éramos escribanas, vamos a redactar algo. Y yo creo que a la media hora ya estábamos todas juntas redactando el proyecto de ley, y además salió como bólido ese proyecto de ley porque estábamos todas furiosas. Pero ustedes son conscientes de que a las mujeres, a miles de mujeres, les pasaba eso, hasta hace muy poco. Claro, entonces cuando tú decís y que no tienen la visibilidad de una política, que no tienen la visibilidad y el escenario de un parlamento. Pero imagínate que si le pasa en este medio, donde precisamente puede negociar, plantear los temas, ¿qué será? Donde se maneja también una cuota de poder desde el Parlamento. Pero lo que te quiero decir que para mí es muy importante, especialmente para las nuevas generaciones, nosotros hacemos esto con mucha alegría. Pero nosotros somos vocacionales de esto, si no, no lo podríamos hacer. Entonces, porque a veces cuando se plantea la patología, digamos, la dificultad que nosotras tenemos en términos de que nuestros derechos realmente se vean constante y sonante en la realidad, parece que esto es como una noria horrible y que lo hacemos. Al contrario, disfrutamos muchísimo lo que hacemos, somos vocacionales y ahí la diferencia. Y disfrutamos también de hacerlo juntas en oportunidades donde hay temas que nos unen y no nos importa, porque yo te diría que todas las que estamos acá, en algún momento, por sostener temas que tenían que ver con las mujeres, hemos tenido costos mayores o menores, en todos los sectores pero políticos, de todos los sectores, y en todos los y partidos. Que el hecho de juntarnos también en su momento fue un costo para todas nosotras. Y primero estaba aquello de, bueno, van a durar poco porque son mujeres y se van a pelear. Después porque pensábamos muy distinto como podíamos estar. O sea, siempre había algún pero, y sin embargo esto se sostuvo. Son 20 años de la red de mujeres políticas, donde todas nosotras empezamos y que tiene como antecedente la CONAPRO,
y más de 10 años de la bancada femenina. Entonces digo, cada cosa en su tiempo, cada cosa con las herramientas que el lugar nos da, pero lo hemos hecho con alegría, con entusiasmo, y sabemos, a ver, que esto es lo otro que me gustaba dejarlo también a las más jóvenes, que ninguna de nosotras, primero, todas nosotras llegamos a donde llegamos sin cuota. Y vamos a seguir estando con o sin cuota. En realidad lo que sí era un compromiso de todas nosotras es abrir esas estructuras pesadas, aquilosadas, para que las nuevas generaciones tengan una sociedad mucho más democrática también en el ejercicio del poder. Anita, a ver si me das una mano. Yo preguntaba lo del apartheid y nadie me lo contestó. Y me lo están contestando de alguna manera. Quiero decir, pasaron las elecciones internas, estamos a 7 días. ¿Se siguen diseñando las listas? Ayúdame desde el periodismo. En lugares cerrados, como yo tenía que localizar a los líderes políticos que después fueron presidentes en sus distintos momentos. ¿Dónde estará Sanguinetti? ¿Dónde estará Valle? ¿Dónde estará Lacalle? ¿Dónde estará fulano? Y así sucesivamente. A ver, ¿dónde estaban confeccionando las listas? Quiero saber si eso es así. Y si fuera así, chicas políticas y demás, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué pasa? Pero Anita va a hablar. No, habla vos, Glenda, que tenés mucha más información y autoridad para eso. No es un tema de autoridad. En primer lugar, quiero volver a repetir lo que dijo Beatriz, porque por eso podemos hablar sin ningún prurito. Ninguna de las que estamos acá, las que hoy están en cargos y las que no estamos en cargos, llegamos a los cargos por ninguna cuota. Cada una tiene una historia, una peripecia que le tocó vivir y tuvo que pelearla según el partido, el sector en donde estaba. O la actividad. O en la actividad que estaba. El tema es que el poder, porque de eso, como dijo Beatriz, estamos hablando, el poder nadie te lo quiere ceder. Y yo voy a traer un recuerdo sin nombrar a la persona, pero que Margarita y Beatriz estaban presentes y lo van a recordar. En la Junta Departamental hicimos un seminario e invitamos a hombres de todos los partidos. Y en determinado momento un hombre nos dijo, ustedes empujen la puerta, pero yo voy a estar del otro lado con el hombro así para que no entren. No, qué malo. Fue muy claro, muy sincero, por lo menos dijo la verdad. Yo prefiero a ese que nos dijo la verdad. Es decir, nosotras vivimos empujando esa puerta. Nosotras siempre, me llamó la atención lo que dijo Teresa, porque habló de la capacitación, y yo, con mucha humildad, digo que yo ya basta de capacitación para un montón de mujeres. Porque yo me hago una pregunta, ¿y ellos pues dónde se capacitan? Claro, ¿por qué llegaron los empresarios hombres? ¿A dónde se llegaron? capacitaron los hombres? ¿Son más capaces? ¿Son más inteligentes? ¿Qué decís, Consuelo? No, podemos ser iguales o peores. Bueno, sin lugar a dudas, es muy clarito lo que está diciendo Glenda. Lo que pasa que todas las que estamos trabajando... De estas chicas que son de distintos partidos políticos, en este momento es que eso es lo maravilloso, Somos creo que la bancada femenina los acostumbró, Claro, somos ahora amigas. Pero vernos así está fuerte. Además, cuando llegamos, venimos todas de una interna. En lo personal, yo saqué mi propia lista, cosa esta que no es muy fácil y que ha sido muy peleado, pero al encontrarme con las amigas era el abrazo, era el cómo te fue, cómo estás, cómo te sentís. Y ¿conseguiste la plata para imprimirlas? Yo te diría que no, que ha sido el esfuerzo de mi familia, a la que agradezco profundamente, que ha sido muy personal esa lucha, que por supuesto he tenido el cariño de los líderes de mi partido, pero que bueno, significa también lo que ha sido la vida de cada una de nosotras luchando. Y en este momento quisiera recordar cuando en el periodo anterior con Glenda empezamos, Glenda ahí abriendo las puertas para armar lo que es hoy la Comisión de Equidad y Género de la Junta Departamental de Montevideo, que por supuesto esa comisión no existía, y que alguien se la puso al hombro que fue Glenda y dijo esto va a salir. El hombre no estaba del otro lado, el señor hay muchos, pasaron. Estaba en el Parlamento. Estaba en el Parlamento ya. Hay muchos. Yo quiero en el Parlamento. Pero sin lugar a dudas, el haberse mantenido en el tiempo,
y que ojalá que esto siga El manteniéndose. señor ese también se mantuvo. Sí, sí, por supuesto. Sí. Pero como tantos. Pero como tantos, exactamente. Pero ese cariño, ese afecto que va más allá, las mujeres podemos negociar, podemos sentarnos, es decir, hasta el día de la elección, bueno, quizás estemos todas peleando por ese lugarcito dentro de nuestro partido, pero al otro día estamos absolutamente todas sentadas en la misma dirección. Y creo que esto es muy bueno para el país. Para una anécdota, sí, que va a decime. ilustrar cómo somos. La foto que tú pones mía es el día en que yo, un año largo después de haber votado a Mujica, me afilié al Frente Amplio. Esa foto es ese día. ¿Sabes quién me llevó a la sede del Frente Amplio? A mí. Me gustaría saber. La edila Consuelo Pérez. Por el Partido Colorado, ¿no? Claro, es edila por el Partido Colorado. La amistad va por un lado y la política por otro. Las No se mujeres bajó, podemos no me llegar a hacer eso. Podemos llegar a hacer eso. Era una amiga que había decidido otro camino y había que respetarla. Había que respetarla y acompañarla. Anita, te pedí ayuda. Yo lo que te puedo ayudar es a partir de lo que del libro que hice sobre la bancada femenina, sobre los 10 primeros años, gracias al impulso de Beatriz y de Glenda. Y creo que lo más importante que yo aprendí, hay dos cosas que aprendí y siempre se las voy a agradecer. Esa posibilidad de que cuando hay un objetivo, como fue la ley de violencia doméstica, como fue la ley de acompañamiento en el parto, como fue la ley de que todas las mujeres tengamos un día para ir a hacernos el Papá Nicolau y la mamografía, no importa de qué partido fueran, no importaba nada, ellas se juntaban y hacían los crespones negros y pasaban toda la noche haciendo los crespones para el otro día plantarse frente a ese poder que les decía que no y que no había que acompañar a la mujer en el parto porque lo que costaba el equipo ese de papel TNT que iba a tener que ponerse quien acompañara a la mujer, ¿te das cuenta? O sea, frente a argumentos absurdos, ellas siguieron empujando la puerta. Esa fue la primera lección que me enseñaron y que les agradezco profundamente. Y la otra más a nivel personal y que me la dio Beatriz fue cuando se bajó de su primer discurso y vino una señora entrada en años y con los dientes amarillos de fumar y le dijo, ay, nena, esto no es nada. Cuando veas que te empiezan a pegar de todos lados, es porque ahí estás disputando espacio de poder y es porque vas por el buen camino. Y a mí, en lo personal, cuando me pegaron bastante, me agarré de eso de Beatriz y la llamé y le dije, Beatriz, qué razón que tenía. Sí. Y Beatriz le dio la razón también años después a aquella mujer que en su momento le había dicho, nena, no te preocupes, esto no es nada. Cuando te empiecen a pegar, quiere decir que vas por el buen camino. Daniel. Y ahora se lo trato de transmitir a todas mis amigas que de repente desde puestos ahora volviendo al terreno nuestro, que es la comunicación, que vos, Cristina, fueron de las que abrieron puertas, porque las mujeres en principio estamos destinadas a decir el tiempo, el horóscopo y el estado y la moneda, y hoy por hoy nadie nos cuestiona hacer una entrevista política, pero eso llevó que ustedes estuvieran y nos abrieran el camino a nosotras y nosotras para adelante, y entonces en ese sentido vos decís, bueno, si me están pegando es porque estoy bien rumbeada, pero hay que aguantar los golpes. Piel de dinosaurio. Desde la cultura, ¿cómo se vive? Porque yo lo que quiero decir es que muchas cosas han cambiado. Que tapar el sol con la mano no es posible. De verdad, no estamos acá como amigas plañideras quejándonos sino tratando de mostrarnos, de guerrear un poco. Claro, de manejar esta realidad para que esta realidad no forme callo, porque me parece, desde mi humilde lugar, con 31 años de periodista continuado, que he visto mucha cosa. Entonces, he visto desde la dictadura hasta hoy. Entonces, ustedes también han pasado por muchas cosas. Debemos ser honestas. De verdad se puede. El tema son los costos. Y el tema es qué partecita chiquita nos toca de esa torta y si nosotras estamos realmente representadas en esto. Y yo hoy traje gente muy interesante. Todas ustedes son muy interesantes. Desde la gente de las Fuerzas Armadas, diputadas, quien representa a las empleadas domésticas, quien representa la dirección de una nueva empresa fundida como Pluna, Alas Uruguay. Es decir, vean, chicas, que hemos avanzado entre todas. Por eso, dicho esto, decir todo lo demás. Y si tenemos propuestas, y si hoy las queremos compartir, mucho mejor. Porque, por ejemplo, con Solange Moreira,
yo vi obra hecha y no cuotificación, llegó por decisión política. Y solamente por decisión política, y si los políticos no te ven y no te reconocen, ¿qué pasa ahí? Esa es una, ni siquiera ver cuánto votaste o cuánto marcaste, porque hay antes algunos otros muy bien perfilados, hombres casi todos ellos, pero desde la cultura. No, yo quería reflexionar en cuanto a si la política nos importa tanto, nos condiciona tanto en la vida cotidiana, el ejercicio de la política tiene que ser algo que nos importe a todas y todos. Entonces, desde la historia, Gayle Rubin ya había dicho que lo privado es político, el mundo privado es político. ¿Y qué importancia tiene eso? ¿Cuál es ese techo de cristal que tienen las mujeres desde ese lugar? Entonces hay dos cosas que me parece encantó que... eso, decirlo más fuerte, el techo de cristal. Claro, hasta dónde y qué tiempos tienen, ¿no? Todo el tema del doble rol, de los cuidados que tenemos que hacer a la gente que tenemos a cargo, ya sean niños, ya sean ancianos. Bueno, ¿cómo construimos una sociedad más equitativa, más igualitaria, si tenemos también que esos cuidados no recaigan siempre en las mujeres, ¿no? Pero también hay dos cosas que quería rescatar. Una es los estudios de mujeres que empezaron en GRECMU. Me acuerdo de Silvia Rodríguez Villamil, ahora Graciela Saprissa sigue hablando de que si no hay una cuota de género, si no se hacen medidas, dispositivos que de alguna manera influyan en eso, hasta el 2070 no va a haber una posible equidad Ni en el mi Parlamento. nieta va a poder ser diputada, que va a cumplir 18 Exacto, años. entonces las disciplinas como la historia, la sociología y la antropología ayudan a pensar, dan herramientas teóricas que nos pueden ayudar a pensar y pensarnos desde ese lugar. Y lo otro, que se han aprobado últimamente algunas leyes como que tiene que ver con la interrupción del embarazo y también como la ley de matrimonio, que uno de los puntos, habla la ley de matrimonio y que apoya todo el tema de la diversidad, uno de los puntos habla sobre el apellido. Ahora se puede optar por tener el apellido materno en primer lugar o el paterno. Eso cambia la sociedad. Hay que ver cuánta gente lo empieza a utilizar o no. Pero eso evidentemente nos puede mostrar un mapa diferente de las cosas. Y la cultura tiene que ver con eso, porque la cultura es donde nosotros en la vida cotidiana generamos las prácticas, donde son también las prisiones de larga duración, lo que más cuesta de pensar, donde más cuesta imaginarnos un ser posible. Y a veces las artes contribuyen a eso, porque uno pone en escena, mundos alternativos, escenarios posibles. Los problemas pueden ser los mismos en todas las sociedades, amor, desamor, guerra, ejercicio de poder, pero cada comunidad los resuelve de una manera distinta. Te pregunto, preciosa intervención, me pregunto, ¿van a compartir el poder que es el micrófono, por ejemplo? Primera lección que aprendí de la señora profesora maestra de periodistas. Lo paso doña para atrás. Cristina Morán. Es lo primero que me dijiste. Sí, que el micrófono, es el poder. No lo podés dar, no se lo podés dar a otra persona. Es el poder. Pero ustedes tienen que compartirlo acá. La batuta del director de orquesta es el poder. Está manejando 6 músicos eso. Verónica. Gracias, Raquel. Tiene poder. Tiene poder. Acá se dijeron muchísimas cosas. Por lo menos tiene mucho olfato donde está el poder y se mueve. Se dijeron cosas muchas y muy lindas y muy importantes, ¿no? Lo que sí queda claro y todas vamos a coincidir es que hemos avanzado mucho. Que se ha avanzado mucho quizás en el derecho legal, pero falta mucho todavía conquistar el derecho cotidiano, el de todos los días, el que nos pasa como mujeres, como madres. Y Lilian decía hace un rato el tema de la culpa. Te estoy boicoteando. Como madres, ¿no? Este tema de conciliar la vida. Ya empezamos hacia octubre. Hacia octubre ya empezamos. Esto es espontáneo total. Y el tema de conciliar la vida familiar con la vida laboral, y especialmente para quienes somos referentes políticos, tiene un costo, a propósito de este costo que tú hablabas, ¿no? En mi caso, y no es por hablar de un caso personal, pero yo soy madre de 3 hijas, una de ellas de apenas 1 año y medio. Y gracias al trabajo que han hecho muchísimas de las que están acá, a mí no me pasó como le pasó a Janet, donde también transité mi embarazo en plena cámara y sin embargo tuve. Por eso digo que miremos también, ¿no?, ese vaso medio lleno, que creo que hemos, y ustedes han sido en particular protagonistas de eso. Hoy tenemos y tuvimos en las elecciones internas una precandidata mujer. Hay una presidenta de un partido político. Creo que eso significa mucho y sobre todo es el impulso para muchísimas mujeres que quizás recién estamos transitando la primera etapa en el sistema político. Lo que sí también creo, y yo he sido bastante crítica y he tenido instancias, 2 etapas con respecto a la participación y a la cuota femenina, ¿no?
queda muchísimo por hacer. Somos el 52% de la población y en el Parlamento apenas hay un 12% de representación. Y creo también que tenemos una tarea, quienes estamos acá, una tarea de gran responsabilidad. En las elecciones internas, en mi caso, a pesar de la resistencia y de la mirada casi de reojo de muchos hombres, en mi caso yo salí a Montevideo a marcar más de 70 listas encabezadas por una mujer. Y en muchas de esas listas eran listas paritarias, porque la ley de cuota rigió para las elecciones internas. Y eso fue mirado de recelo también por muchos hombres. Ahora, lo que a mí me queda claro... Porque es un sistema que habitualmente usan los hombres, es sacar muchísimas listas, en donde se evapora, ¿no? En el tema de las suplencias y de esto y de lo otro, se evapora quién queda al frente. Esa es una gran medida que... ¿No? ¿Vos decís que no, Graciela? No, dale el micrófono a Graciela. No, yo coincido con todo y me parece todo bárbaro. Ahora, ¿qué nos pasó como uruguayos? Porque yo miro mucha televisión española, ¿no? Porque sí, miro de madrugada y bueno, a veces me engancho con los debates parlamentarios y pues me gustaba la vida política, siempre me gustó. España salió de 40 años de una dictadura franquista que además de comer la democracia y la república, bueno, con la ayuda de la Unión Europea cabeza, para sí, empezar. pero igual, la cabeza con la que se salió de la dictadura fue una cabeza consumida por el totalitarismo, y un totalitarismo que llegó a la intimidad más profunda. Y uno mira los partidos políticos españoles, de derechas y de izquierdas, a mí no me gustan esas distinciones ahora, pero bueno, vamos a usarlas. Y las mujeres tienen una preponderancia que no es esa cosa que se filtró alguien porque de repente se destacaba o tenía votos y hubo algún vivo que Graciela, no, pero son, son secretarias generales. Sí, hasta la monarquía se está renovando. Está bien, pero la monarquía sí, pero ¿sabes qué, Raquel? Las monarquías siempre tuvieron grandes mujeres con gran poder. Eso es otra historia. A mí lo que me preocupa es qué le pasó al Uruguay, porque nosotros debiéramos estar perfecto, más y es un a la punto vanguardia, fantástico. más allá de que yo veo el vaso medio lleno también. Pero ahora está vacío porque se tomó toda el agua, Lilian, pero ya venimos, llenamos el vaso y vemos lo que hay lleno. ¿Sí, chicas? Ya venimos.